Buenas tardes, somos la Iglesia Conexión. Hoy continuamos con el libro de Hechos, estamos en el capítulo 1. Continuamos hablando sobre los apóstoles y hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Los hombres que Dios usa. Primeramente son hombres de oración y segundo son hombres que aman, conocen la palabra de Dios. Es interesante porque hoy en día estamos seleccionando hombres dentro del liderazgo de la iglesia que primeramente no tienen una vida de oración. Y segundo, pues muchos de ellos a veces son ignorantes de la palabra de Dios. Entonces, es un tema muy importante que vamos a cubrir hoy en el libro de Hechos. Y asimismo, nuestra oración es que tú continúes dándonos seguimiento en la palabra de Dios. Tenemos un canal en YouTube, Conexión, donde puedes tú más tarde repasar las lecciones, escucharlo de nuevo. Y si te has perdido las series que estamos enseñando, pues allá en nuestro canal de YouTube, Conexión, están todas las series de las cuales tú puedes escuchar. Quiero abrir en oración y sobre todo quiero entonar un canto hoy, un canto muy hermoso sobre levantar nuestras manos, aunque no tenga fuerzas. Y sobre todo en este canto de el hermano que le escribió, Samuel Hernández, estuvo contagiado de COVID-19 y salió victorioso. Así que también, pues, mandamos una bendición para nuestro hermano Samuel Hernández, que realmente ha sido una bendición este canto para muchos de nosotros, y sobre todo en estos momentos que él vivió la experiencia de estar en cama, contagiado con el COVID-19, pero ya está fuera, victorioso en el Señor y dando gracias a Dios. Vamos a orar y ponemos este canto para entonizarnos en el Espíritu. Padre, te damos gracias por esta maravillosa tarde que nos unes. Esta tarde, Señor, que tú nos has separado y dado esta cita celestial para escucharte, Señor. Prepara nuestros corazones a recibir tu palabra. Prepáranos, Señor, para estar abiertos a lo que tú tienes esta gloriosa tarde para nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si de una manera a otra no hemos sido hacedores de la palabra. Ayúdanos a continuar corriendo la carrera de fe y pedimos, Señor, que seas tú quien hable, más de ti, menos de mí, Señor, y prepáranos esta hermosa noche para continuar abiertos de corazón, escuchando tu palabra en el libro de Hechos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto. Levanta la mano al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto
mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas, algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir? Que me hace levantar. Cántale al Señor. Levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. El fuego. Se van a buscar en tus problemas también. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanto tus manos. Hermoso canto. Y aquí el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 2 de 1 Timoteo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Qué hermoso versículo, levantar las manos. Y me gustaría leer todo este pasaje en el versículo 5 hasta el 10, capítulo 2 de 1 Timoteo. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento,
y maestro de los gentiles en fe y verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Qué hermoso es este pasaje, sobre todo la introducción que vamos a desarrollar sobre qué hombres Dios usa. Si tú tienes Biblia, acompáñame al capítulo 1, versículo 14 y 17 del libro de los Hechos. Claramente vemos en las Escrituras dos cualidades que Dios llama a los hombres, que Dios usa grandemente a estos hombres, ya sean los jueces, ya sean reyes, apóstoles, profetas, discípulos. Y estas dos cualidades es primeramente un hombre de oración y segundo, un hombre conocedor de su palabra. Es lo que demanda realmente en nuestro corazón, tener ese vínculo personal, esa relación para conectarnos con el corazón de Dios. No hay otra manera, ni por ritos religiosos, que tú te puedas conectar con Dios. Solamente si llevas una vida de oración y si eres una persona que conoce sus palabras. Muchas veces me han preguntado, Pastor Sam, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? O muchas veces he oído, Pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Es triste que oigamos estas frases enunciadas porque la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra. La voluntad de Dios está aquí. Todo lo que tienes que hacer es abrir, leer y ser hacedor. Pero tristemente queremos algo diferente. Tratar de adivinar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está escrita para tu vida. Hombre, mujer, joven, familia, matrimonio, soltero, soltera, congregación, comunidad, familia. Ya está escrita la voluntad de Dios. Por eso es importante tener en memoria, no cada semana, sino a bases diarias, tomar tiempo para leer la palabra y allí vas a encontrar la perfecta voluntad para tu vida. En la palabra de Dios podemos ver personas religiosas que conocían la palabra de Dios, mas no la aplicaban en su vida, mas no tenían temor de Dios. Nos dice en Marcos capítulo 12, versículo 8 al 29, y no lo voy a leer, pero uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, ¿quién le preguntó esto a Jesús? Un escriba, de la cual él sabía muy bien que eran los mandamientos principales, mas no los vivía. En el capítulo de Lucas, capítulo 10,
versículo 25 al 28. Ahora viene un intérprete de la ley para probarlo. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué dice Jesús en el versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que conocen la palabra de Dios, mas no son hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué no son hacedores de la palabra de Dios? La respuesta es muy simple. No tienen una relación personal con Dios. No toman ese discipulado o esa disciplina. Cada mañana abrir su palabra de Dios y leerla, implantarla dentro de nuestro corazón. Muchos tenemos conocimiento, pero si tú quieres tener una relación verdadera con Dios, lo primero que tienes que hacer es orar y segundo, alimentarte de su palabra, que es el pan de vida. Entonces, Dios usa hombres y mujeres que hasta hoy estén disponibles a tener un encuentro personal para llevar a una relación personal. Así que entremos a nuestro estudio en el versículo 14 y dice la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No hay que sorprenderse. La oración produce unidad. Una iglesia que no está orando es muy fácil dividirse. Una comunidad que no está orando, una familia que no está orando, simplemente no va a haber unidad. Y aquí nos da realmente un consejo, cómo la iglesia primitiva impactaba a otros. Primero, todos estaban unánimes. Segundo, todos estaban en oración. Dice aquí que tercero, y es importante este punto 3, todas las mujeres estaban unidas, porque Jesús vino a romper esas paredes y vino a traer unidad entre hombre y mujer. Por eso cuando fue confrontado si era lícito dar carta de divorcio, él contestó, no es así. Desde el principio, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, es interesante porque dice que todas las mujeres también estaban en el evento de oración. Estaban en la noche de oración. Nos menciona acá el cuarto punto, que estaba María, la madre de Jesús. Y el último punto que hace este versículo, que también sus hermanos, o sea, no hermanos en espíritu, sino hermanos de sangre, ahora estaban unidos todos en oración. Es interesante porque no hay diferencia de personas. Cuando nos unimos a oración, somos uno. El Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, es una oración bonita. Es la oración de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 17 de Juan, donde nos habla la importancia de la unidad, que es la oración. Dice el versículo 17, mas son los ruegos solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, para que todos sean, noten acá, uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Solamente cuando los cristianos estamos unidos, el mundo creará que Jesús es unidad, que Jesús no trae división.
Tristemente no está sucediendo eso en las iglesias. Ahora, vemos que estaban unidos en oración. Ya no habían discusiones quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. No habían discusiones quién lo iba a traicionar. No había discusiones porque todos estaban unánimes en oración y ruego. Es decir, que estaban alabando a Dios. Reconocían que Dios había hecho grandes cosas y que Dios iba a hacer grandes cosas a través de ellos. Y hermanos, grandes cosas suceden cuando uno se une a orar. Y en mi caminar espiritual, grandes cosas han sucedido cuando la iglesia se une a orar. El Espíritu Santo se mueve. Dice acá que estaban las mujeres. Es algo que está rompiendo cultura, porque generalmente las mujeres no se les permitía orar entre los hombres. Era algo nuevo. La Biblia ahora nos ha declarado que todos somos revestidos en Cristo Jesús, que ya no hay judío griego, que ya no hay esclavo y libre, ni varón ni mujer, porque todos somos en Cristo Jesús. Entonces las mujeres estaban allá, orando también. Y en el ministerio de Jesús, tenía mujeres que le ayudaban en sus quehaceres. Y hoy en día damos gracias por las mujeres, porque son las primeras que, hermanas, están listas para trabajar en la obra. El hombre es más perezoso, pero las mujeres es increíble cómo se levantan, se organizan, cómo ellas hacen las cosas. Y así pasó en el tiempo de Jesús. Había mujeres que Dios había tocado sus vidas, que tenían espíritus inmundos, y ahora seguían a Jesús. Notemos en Lucas 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres, escuchen, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más mujeres le servían en sus bienes. Qué hermoso es esto, hermanos, que Jesús está rompiendo cultura, está rompiendo paradigmas acá, está poniendo paradigmas, que la mujer también tiene un rol muy valioso dentro de la obra de Dios. Y damos gracias, personalmente doy gracias por las mujeres de la iglesia, porque han sido guerreras de oración, guerreras de fe, han sido mujeres que se han levantado a trabajar, y doy gracias por sus vidas. El cuarto punto nos menciona a María, Madre de Dios. Esta es la última vez que María va a ser mencionada en la Biblia. Y podemos ver que María era una fiel seguidora de Jesús. Ahora es importante decir esto, porque si Dios tenía planes diferentes para María, Él los hubiera revelado. Tristemente, la María que presentan hoy, la Concepción Inmaculada, la llamada Asunción, tristemente no es la María que leemos en la Biblia. Estos son historiadores que han agregado a la Biblia falsedad. Y dice muy claro la Biblia que si alguno agrega una palabra dentro de la profecía, será maldito. Así que María, en la Biblia, la honramos, la que nos habla la Biblia. Pero simplemente la María que es la popular hoy en día, la Concepción Inmaculada, la Asunción de María, simplemente no le están dando honra a la María que nos habla la Biblia.
Ella era una sierva. Ella fue bendita entre todas las mujeres. Pero nunca vemos en la Biblia que tomó el rol de salvadora. Tampoco vemos en la Biblia que tomó el rol de intercedora, sino que esto es algo que han inventado hombres religiosos. La Biblia de la María la honramos. Y miren, quiero leer Lucas, capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, sale muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parentela, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está el 6º mes para ella, la que llamamos estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Notemos el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Podría subrayar ese versículo? He aquí la sierva del Señor. Así que nunca pretendió ser María más que Jesús, sino que vemos claramente que ella se sometió como sierva a Jesús, a su hijo que había de concebir. Y tristemente se han creado fábulas, se han creado mitad verdad, mitad mentira, y es difícil de discernir. Pero si vas a honrar a María, honra a la María que encuentras en la Biblia, porque esa María era una sierva como tú y yo. El quinto punto que nos dice este versículo, nos dice que estaban sus hermanos. Ahora, tenemos que entender que antes de la crucifixión, sus hermanos no creían en Jesús. Cuando creyeron, cuando lo vieron resucitado. Y son sus hermanos de carne, no de espíritu. Porque leemos en Mateo capítulo 13 y dice, ¿no es este hijo del carpintero? Notemos, están siendo específicos. ¿No es esa su madre María? ¿No es este su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No esas son sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Notemos que fue específico aquí, dando particularmente indicaciones que ellos eran hijos de María y de José, y que Jesús era su hermano. Hemos visto que la unidad la produce la oración. Y yo te invito, si hay situaciones difíciles en la casa, únete a orar. Situaciones difíciles en el trabajo, únete a orar. Situaciones difíciles con la familia, únete a orar. Y Dios va a hacer la obra. Y pídele a Dios en tu oración que seas paciente. Porque muchas veces podemos decir, wow, pastor, ya oré. Ya llevo 2 años orando y no sucede nada.
Bueno, continúa orando, Dios va a contestar. Y he visto respuestas de oración. Me acuerdo específicamente cuando necesitamos una propiedad que colindaba con la iglesia allá en Mérida. Y el dueño no quería vender. Y nos pasamos orando. No 1 año, no 2 años, no 3 años, 7 años estuvimos orando. Y poníamos manos en la pared, porque colindaba el muro. Y orábamos y orábamos y orábamos. Y tomó 7 años hasta que el dueño vino y dijo, estoy listo, pastor, si quiere comprar la propiedad. Entonces, la oración, hermanos, desde el primer momento escucha al Señor. ¿Cuándo contesta el Señor? Cuando está preparado tu corazón. Mientras no esté preparado tu corazón, Dios no va a contestar la oración. Primero tiene que quebrantar tu corazón para que tú lo recibas con gozo, lo que Dios te va a dar. En esta segunda parte, versículos 15 y 17, encontramos hombres que conocen la palabra. Leamos. En aquellos tiempos, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cómo Pedro pudo expresar esto? Pues simplemente está descifrando y está declarando que esta es la voluntad de Dios, que tenía que suceder así. Y por eso digo que si tú quieres saber la voluntad de Dios, lee la Biblia. Allí está escrito. Y claramente podemos ver que Pedro era un conocedor de la palabra. Y era un hombre que conocía la profecía. Primeramente, vemos que el Señor, al tomar a los varones que se convirtieron en sus discípulos, caminaron con él 3 años. Aprendieron del Señor Jesucristo doctrina, enseñanza, fundamentos principales de la palabra. Y se convirtieron en discípulos. Para que tú seas un conocedor de la palabra, tienes que dar continuación de lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, hoy estamos en el capítulo 1, mañana estamos en el capítulo 2, y por eso aquí, en Conexión, estamos llevando la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y es importante entenderlo, ser hacedores. El Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás, Él usó la palabra. Satanás vino a tentar a Jesucristo allá en el desierto, después de ser bautizado. ¿Y cómo le contestó Jesús a Satanás? En Mateo 4:3, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos estar exponiendo la palabra, pero si tu corazón no está disponible para recibirla, simplemente entra en un oído y sale en el otro oído. Había un chiste que 3 amigos se fueron de cacería. El primer amigo era un doctor. El segundo era un ingeniero. Y el tercero era un pastor. Y vieron al venado y los 3 dispararon al mismo tiempo. ¡Pam, pam!
y cayó el venado muerto. Y fueron los 3 amigos a ver el venado. Y primero el doctor dijo, lo apunté en el corazón. Yo soy un hombre preciso. Y donde pongo el ojo, pongo la bala. Y checaron el corazón y no había ningún hueco. El ingeniero dijo, sí, yo soy un hombre de precisión también. Calculé muy bien la mira y yo le apunté en medio de los ojos. Y seguramente yo lo maté. Está la bala en medio de los ojos. Y fueron a ver e inspeccionar en medio de los ojos y no estaba la bala allá. Entonces el doctor y el ingeniero empezaron a hablar y dijeron, pastor, usted mató al venado. Entró la bala por un oído y salió por el otro. Tristemente es así. Los pastores hablamos de la palabra de Dios y son vida eternas. Y entra por un oído y sale por otro oído. Tenemos que, hermanos, conocer la palabra. Y déjame decirte que en la palabra hay versículos que no me agradan. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12, cuando nos dice que si queremos vivir para Cristo, vamos a padecer persecución. ¡Wow! ¿Quién quiere padecer persecución? Entre amigos, familiares, no sé, comunidad, pasa a tener persecución. ¿Qué tal Romanos, capítulo 12, versículo 14 y 18? No sé. Bendecir a los que persiguen, bendecir y no maldecís. Gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Está muy fuerte este versículo. ¿Cómo puedo bendecir a los que me persiguen? ¿Cómo puedo bendecir a los que me maldicen? ¿Cómo puedo pagar un bien cuando me han hecho un mal? ¿Y cómo puedo estar en paz con todos cuando soy atacado? Son palabras y doctrina sana de Jesús. Entonces, podemos ver que Pablo, siendo conocedor de la palabra, dice, esto era necesario que suceda, porque está escrito. Y no sé qué está pasando tu vida, pero es necesario que escriba. Muchas personas dicen, pastor, ¿qué pasa con este COVID-19? ¿Qué pasa con esa pandemia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué están buscando respuestas cuando nos dice que en los postreros días habrán tiempos peligrosos? 2 Timoteo capítulo 3. Porque no son conocedores de la palabra, viene la duda en el corazón. Y la duda, ¿qué va a producir? Miedo. Hermanos, te aseguro, porque está escrito en la palabra. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora hay tanto temor, hermanos. ¿Y qué pasa? Nos han quitado un pedazo de la paz que tú tenías. Y por eso dice la palabra, que la paz que te da el Señor sobrepasa tu entendimiento. El apóstol Pedro era un creyente de las profecías. Porque aquí lo está diciendo, era necesario que todo esto suceda, porque está escrito en la profecía. Y es necesario que todo lo que estamos viviendo hoy en día suceda porque está escrito en la palabra. Pero no está escrito en la palabra que te llenes de temor.
de duda, de confusión. Porque la palabra, vuelvo a insistir, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra es inspiración de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir, para que el hombre de Dios, o sea, si eres un hombre de Dios, estés preparado para toda buena obra. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando a nosotros, hermanos. Y el mismo Jesús nos afirma que la palabra es nuestro aliento para nuestras vidas. Y por esa razón, muchos de los creyentes no tienen tiempo para meditar la palabra. Muchos de los creyentes no toman la disciplina para que la primera cosa que suceda en su vida, cada mañana, es la palabra, es la oración. Entonces, tú puedes estar confiado, puedes estar tranquilo, puedes saber que Dios está contigo y que no hay temor de lo que venga, hermanos. Me encanta esta parte de la palabra. Dice en el versículo 7 de Salmos 4. Quiero leer Salmos 4, versículos 7 y 8. Tú dices alegría a mi corazón, mayor la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermosa oración. Ayer estuve orando con mi nieta y ella se sabe ese versículo de memoria. Y me lo dice. Qué hermoso es enseñar a nuestros hijos a orar, a nuestros nietos a orar. Es hermoso. ¿Por qué? Porque produce unidad. Y son los hombres y mujeres que Dios usa. Hombres de oración y hombres conocedores de su palabra. Así que concluimos versículo 14 al 17 para continuar. Pero sí quería tocar este tema. Dos cualidades muy importantes que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros. Si eres un hombre de oración, si eres un conocedor de su palabra, entonces puedes acostarte en paz y estar tranquilo. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde que tú nos permites la enseñanza de tu palabra, Señor. Y oramos que asimismo tú bendigas los corazones que lo han escuchado, Señor. Que, Padre, sean hacedores y empiecen a buscarte en oración, en palabra. Yo te invito a ti, donde te encuentres y deseas hacer una oración de arrepentimiento y venir a Jesús. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy un pecador y necesito tener ese encuentro contigo. Y hoy es el principio de este encuentro, Señor. Gracias porque tocas mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les recuerdo el domingo a las 11 de la mañana continuamos con el libro de Santiago. Y el lunes oración, si tienes petición de oración, escríbelas en ese muro, mándanos un inbox y con mucho gusto las vamos a escribir y orar por ti. Estate tranquilo, recuerda que todo esto
es pasajero, pero su palabra permanece. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hasta luego, Dios los bendiga, un abrazo y que la gracia y la paz del Señor reine en tu corazón. Amén.